Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con los profes Ale de Geografía y Lucas de Matemática nos preguntamos ¿cómo es la Tierra por dentro? Básicamente la Tierra por dentro se divide por capas. Se divide en corteza, manto y núcleo. Para mí que la Tierra por dentro es lava o magma, no sé muy bien. Yo me imagino que la Tierra está formada por muchas capas de diferentes colores y medidas, y en el centro hay magma. La Tierra está formada por varias capas por dentro. Y, no sé, es líquida, hay capas líquidas y sólidas. Eso es según lo que crea cada uno. Podés creer en la religión que fue creado por Dios, o también hay algunas teorías como por ejemplo la del Big Bang, que es científica. ¿Por el Big Bang? Nuestro planeta se conformó en dos teorías, la creación de Dios y la teoría del Big Bang, que fue mediante una explosión. Se formó porque muchas rocas más pequeñas se fusionaron. La verdad que no tengo idea. Supongo que los científicos habrán encontrado algo para formular la teoría, no lo van a hacer sin ninguna prueba. Sí, en la Vía Láctea. Están en los desastres geológicos, como las cordilleras, las montañas, los minerales. Sí, una vez fui a Mendoza y las vi de cerca y descubrí que son larguísimas. O sea, yo estaba viajando por la ruta y hacía kilómetros y kilómetros y seguía viendo la cordillera. Sí, en 3 ocasiones. En algunas montañas vi vegetación y en otras tan solo vi rocas. Que son muy altas, eso como que es re raro que haya un piso que venga así y de la nada haga esto. Hoy vamos a hablar de nuestra querida Tierra. Vamos a hacer un viaje a su interior para descubrir cómo está conformado este planeta Tierra donde vivimos. Seguramente alguna vez se preguntaron qué hay ahí abajo, cómo es la Tierra por dentro. Empecemos por la forma, ¿les parece? La Tierra tiene una forma particular llamada geoide y es similar a una esfera. Las esferas tienen las características de que ningún punto de su superficie es particular. Claro, en una esfera perfecta no hay manera de diferenciar un punto de otro en su superficie. Sin embargo, hay un punto que sí es especial, el centro de la esfera. Desde ahí las distancias a todos los puntos de la superficie son iguales. En el caso del planeta Tierra, sería como tratar de ubicar un punto que estuviera a igual distancia de nosotros que de alguien que se encuentra en Japón, Turquía, Rusia o cualquier lugar del planeta. ¿A qué llamamos centro de la Tierra? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es? El centro de la Tierra, o núcleo, a diferencia del centro de una esfera, no es un punto, sino que es algo parecido a una esfera más pequeña que la Tierra. Serían 2 esferas con el mismo centro.
Así es, Ale. Se denominan esferas concéntricas. Tienen el mismo centro y distinto radio. Pensando en el caso del planeta Tierra, ¿cuánto más chica es la esfera del núcleo respecto de la Tierra total? Para eso deberíamos preguntarnos, ¿y cuánto mide ese radio? Tengo el siguiente dato. El radio de la Tierra tiene aproximadamente 6.370 kilómetros y la distancia entre la superficie del planeta y el núcleo es de aproximadamente 2.900 kilómetros. Recordemos que el radio de una esfera es esa distancia entre el centro y cualquier punto de su superficie. Ahora deberíamos averiguar cuál es el radio del núcleo. Para obtener esa respuesta, tenemos que restar al radio terrestre la distancia de la superficie de la Tierra a la superficie del núcleo. Es decir, 6.370 kilómetros menos 2.900 kilómetros. Eso da como resultado 3.470 kilómetros. Eso quiere decir que si pudiéramos cavar un túnel desde la superficie hasta el centro de la Tierra, más de la mitad del recorrido sería lo que llamamos núcleo. Ojo, no es posible hacer esto en la realidad, hace mucho calor. Voy a tomar esa idea, Ale, de cavar. ¿Cuánto podemos cavar y seguir encontrando algo parecido a lo que vemos en la superficie? Por ejemplo, tierra, rocas. Muy buena pregunta. Esa zona se llama corteza y tiene una profundidad que varía según la región del planeta, pero no es superior a los 70 kilómetros. Esto pareciera bastante poco en comparación con los 6.370 kilómetros de radio terrestre, ¿no? Es aproximadamente el 1%. ¿Y eso? ¿Cuánto es el 1%? El 1% es la centésima parte de algo. Es decir, que para calcular el 1% de algo hay que dividir por 100. Vamos a hacer una prueba, ¿les parece? Dale, preparado. Ustedes lo pueden hacer en casa o con alguien que esté cerca. Indiquen su altura con una marquita en la pared. Luego midan la altura, es decir, la distancia entre la marca y el suelo. Es conveniente que esa medida esté en centímetros. Luego dividen ese número por 100. Por ejemplo, si la altura es de 180 centímetros, como la mía, al dividir por 100 dará como resultado 1,8 centímetros. Es muy poquito lo que representa la corteza con respecto al total del radio de la Tierra. Así es. El mundo que podemos explorar hoy en día es solo una parte de esa corteza. Increíble, ¿no? Mucho por conocer. Ahora vamos a ir un poquito más atrás. Les propongo un viaje hacia la creación de nuestro planeta. El inicio de todo. ¿Cuántos años tiene nuestra Tierra? La edad del planeta, como la de las rocas, fue un gran debate. Sin embargo, se ha aceptado que la Tierra tiene 4.570 millones de años, edad que se obtuvo en base a las estimaciones de los meteoritos, que son fragmentos de otros planetas que no llegaron a formarse, suponiendo que el sistema solar se formó de manera conjunta. ¿Es posible dar cuenta de los años de una roca? El estudio de las rocas se ha desarrollado analizando restos de animales y de plantas extintos que permiten identificar momentos específicos de la evolución de la vida representados en las rocas. La identificación de estos restos en distintas partes de la Tierra permite inferir que las rocas se formaron en tiempos similares. De este modo, por ejemplo, si una roca contiene restos óseos de dinosaurios, se puede deducir que corresponde al Mesozoico. Esta técnica presenta dos problemas. Uno de ellos es que no todas las rocas contienen fósiles, y la otra es que no muestra claramente la edad en millones de años, sino una aproximación. Pero existe una técnica más moderna, la radiocronología. ¿En qué consiste? En la estimación de las cantidades iniciales de ciertos elementos, como el potasio o el uranio, presentes en las rocas. Estos, al ser inestables y combinarse con minerales, van sufriendo reacciones. Por eso, estimando la cantidad inicial de un elemento inestable y la cantidad real restante del mismo, es como se puede llegar a saber la antigüedad de las rocas. A través de esta técnica se explica la formación del sistema solar. La concepción básica data de 1796,
momento en que Pierre Simon, marqués de Laplace, publicó su obra Sistema del Mundo. La teoría moderna sostiene que el sistema solar y, en consecuencia, nuestra Tierra, se formó por una sucesión de eventos naturales a partir de esa nube de gas y polvo denominada nebulosa solar. El origen y la formación del sistema solar se explica en 3 etapas. La primera, la acreción de planetesimales. La segunda, la formación de embriones planetarios. Y en tercer lugar, los procesos de acreción final. La historia sería algo así. Todo comenzó con una nube de gas y polvo y la formación de una zona enriquecida en materiales sólidos denominada disco solar. ¿Qué hacía este disco? Rotaba alrededor del plano ecuatorial del Sol y las partículas colisionaban unas con otras. De esta forma se generaron agregados desde algunos centímetros de tamaño hasta decenas de metros. Un proceso denominado inestabilidad gravitacional, dando lugar a la acreción de planetesimales. ¿Qué sucedió una vez formados estos cuerpos de hasta 1 kilómetro de diámetro? Comenzaron a desarrollarse los embriones planetarios. De allí en más, los de gran dimensión comenzaron a crecer con mayor velocidad. Por último, el proceso de acreción final, en el que los cuerpos del tamaño de la Luna y Marte chocaban entre sí. Mediante modelos de acreción, se estima que nuestro planeta habría alcanzado un 65% de su tamaño actual 10 millones de años después del inicio de la formación del sistema solar. Se habría diferenciado generando una corteza, un manto y un núcleo en el periodo comprendido entre 20 y 40 millones de años atrás, luego del inicio de la formación del sistema solar. Pero falta algo, ¿no? En la historia falta un elemento importante, la Luna. Se originó alrededor de entre 25 y 30 millones de años atrás, a partir de la colisión de un cuerpo del tamaño de Marte contra la Tierra. Ahora sí completamos la historia. Gracias a todas estas acciones que se produjeron durante millones de años, se conformó nuestra querida Tierra, que continúa en constante movimiento y cambio. Apasionante conocer cómo se conformó este planeta y la cantidad de millones de años que fueron necesarios. Pero ahora que tenemos nuestra Tierra, la podemos explorar, la podemos descubrir. ¿Y cómo son esas capas que la conforman? El planeta Tierra tiene una estructura interna que se la suele comparar con una cebolla, mientras que en la parte externa la podemos pensar como un huevo duro al que apretamos para quebrar la cáscara. Supongo que la primera comparación con la hortaliza nos permite apreciar que la Tierra se compone de capas. Así es, aunque no son tantas como las de una cebolla, la segunda comparación, por otra parte, deja en evidencia que la parte externa se encuentra, tal como el huevo duro a punto de ser pelado, fragmentada en partes menores. ¿Qué importancia tiene conocer el proceso de formación de la Tierra para entender su estructura interna? Es fundamental, como lo es conocer la particular evolución de esos materiales, porque en estas capas está la huella de su formación. Y si tuviéramos que tomar algún fenómeno que dé cuenta de su constitución, ¿cuál es el que aporta mayor información? Los sismos y los terremotos, un tema que vamos a desarrollar a lo largo del programa. Estos se generan como consecuencia del desplazamiento de las masas continentales que liberan energía en forma de ondas. La velocidad de las ondas depende de la rigidez y de la densidad del medio en el cual se propagan. ¿Y qué se detecta al medir la velocidad de estos movimientos? Que a mayores profundidades van atravesando rocas más densas y rígidas por el aumento de las presiones hacia las profundidades. ¿Y ahí se pueden establecer las distintas capas de las que hablábamos? Sí, es a partir de ello que se ha determinado que la Tierra está dividida en distintos sectores. Entonces, empecemos desde afuera hacia adentro. Lo primero es la corteza, la parte más delgada y superficial. Tiene un espesor que va de entre 5 a 70 kilómetros y consta de 2 partes, la corteza continental y la corteza oceánica. ¿Y cuál es su diferencia? ¿Las dos están compuestas por las mismas rocas?
No, esa es su mayor diferencia. La continental está compuesta por granito, que es de baja densidad, lo que le permite formar las tierras emergidas. Y la oceánica está formada por rocas basálticas, mucho más densas y que por ello formaron las zonas más deprimidas, como las que observamos en los fondos marinos. Y si nos vamos más hacia adentro, ¿con qué nos encontramos? Con la litósfera, que incluye a la corteza, su parte exterior y cuyo grosor varía, siendo que bajo los océanos tan solo mide de 6 a 11 kilómetros, mientras que bajo las cordilleras puede alcanzar hasta 70 kilómetros. En este viaje cada vez hace más calor y todavía no llegamos al núcleo. Antes de eso nos queda una capa más, el manto. Es la parte más gruesa. Ocupa toda la región entre la corteza y el núcleo. Va desde los 70 kilómetros a los 2.900 kilómetros y tiene dos partes. La primera es el manto superior o astenósfera, donde por las altas temperaturas los materiales se dilatan y producen un movimiento continuo. Y el manto inferior. Su estado es sólido y por su interior se propagan las ondas sísmicas primarias y secundarias. Se encuentra a elevadas temperaturas dado su proximidad con el núcleo externo. Ahora sí, llegamos al centro mismo de la Tierra. El núcleo consta de dos partes. El núcleo externo es líquido y está formado por hierro y níquel fundidos. Tiene una temperatura más baja que el núcleo interno. Y el núcleo interno está constituido por los mismos metales del núcleo externo, pero a diferencia de este, y a pesar de la temperatura tan elevada, su centro es sólido, siendo la capa más densa. Hicimos un completo recorrido hasta el centro de la Tierra, pero todavía hay mucho más por descubrir. Volvamos ahora a la parte externa, pero no para quedarnos ahí, sino también para volver a recorrer el planeta hacia su interior. La corteza es la cáscara del planeta. Pueden identificarse dos regiones bien diferenciadas. La corteza continental constituye la estructura de las tierras emergidas y la corteza oceánica, que tiene en promedio unos 5 kilómetros de espesor. Allí reposan los océanos y mares. La corteza terrestre se divide en fragmentos menores que son llamados placas tectónicas. De acuerdo con lo que esté por encima de ellas, hablamos de placas continentales o placas oceánicas. Estas placas o partes de la corteza tienen la particularidad de desplazarse. ¿Cómo puede ser esto posible? Por ejemplo, la cordillera de los Andes se produjo por el plegamiento de la corteza terrestre hace alrededor de 65 millones de años, como consecuencia de la interacción de dos placas, cuando la placa de Nazca se hundió bajo la sudamericana. La corteza se arrugó y elevó, formando las montañas y múltiples volcanes. Actualmente, esta actividad de movimiento de placas sigue sucediendo por debajo de la corteza y la cordillera sigue creciendo. Las placas pueden moverse en diferentes sentidos. ¿Y esto a qué se debe? Al material de la astenósfera sobre la cual reposan y se asientan las placas, que en parte es fluido e incandescente y se conoce como magma. Con temperaturas tan elevadas en esta parte del planeta, se genera una presión de tal magnitud que ocasiona que el magma se escape hacia la corteza y forman crestas o dorsales, montañas submarinas a partir de la acumulación gradual del magma, que al estar en superficie pasa a recibir el nombre de lava. Esta corteza oceánica se derrama a grandes profundidades por debajo del nivel del mar. Y eso hace que adquiera formas muy características. Ustedes se pueden imaginar que lavas a 1000, 1200 grados de temperatura, material fundido que se derrama a 1000, 1500 metros por debajo del nivel del mar. Ese contacto entre el material fundido y el agua desarrolla formas redondeadas, muy curiosas, que conocemos como lavas almohadilladas. Esas lavas almohadilladas son el mejor testimonio de la presencia de antiguos fondos oceánicos en la superficie. La superficie de la Tierra está compuesta por una serie de placas litosféricas. Las diversas interacciones entre placas son las que definen los diversos tipos de bordes y el paisaje. Y esto es lo que explica los diversos procesos geológicos en la superficie.
formando el relieve que podemos observar, como el de las cadenas montañosas o las islas volcánicas. Existen diversas interacciones entre las placas. Una de ellas es subducción o colisión. Una se hunde bajo la otra como resultado de que chocan entre sí. Por otro lado, existe el movimiento de rozamiento entre placas, cuando se desplazan de manera horizontal en sentidos inversos. Y la otra interacción, en donde las placas divergen, también llamado ducción, que ocurre cuando las placas se separan. Estos fenómenos de ducción y subducción en conjunto hacen que se renueve la corteza. Hemos visto que esos fondos oceánicos se forman a grandes profundidades en el mar, a 1500, 2000, hasta 5000 metros de profundidad. ¿Qué proceso lleva esos fondos oceánicos a la superficie y que hoy día lo podamos observar a 2000, 3000 metros en las cordilleras por encima del nivel del mar? Hace falta procesos que lleven ese material oceánico a la superficie, y esos procesos están asociados a fallas. Imagínense ustedes dos continentes que chocan, que colisionan entre sí. El material oceánico atrapado en el medio de ellos se rompe, se fractura, y a través de fallas llega a la superficie. Esas fallas son las que permiten que material profundo del interior de la corteza aparezca hoy día en las montañas. Vamos a detenernos en el movimiento de deslizamiento. Las placas no se desplazan en forma vertical, sino que lo hacen de manera horizontal, afectando a toda la zona de contacto entre ambas placas. Allí se forman lo que se conoce como fallas. La más conocida en el continente americano es la de San Andrés, en la costa oeste de los Estados Unidos. A lo largo de millones de años, la tectónica de placas ha modificado por completo y sigue haciéndolo aún las formas del relieve. Sin embargo, existen otras manifestaciones. Hemos venido aquí a San Juan para ver cómo crecen las montañas. Estamos justo en la parte norte de la ciudad de San Juan, en la localidad de Albardón, donde hay una falla muy famosa, la famosa falla de la Laja. La falla de la Laja es la que está relacionada con el terremoto de 1944, que destruyó completamente la ciudad de San Juan y produjo miles de muertos durante ese acontecimiento. Ahora, si vamos y examinamos en detalle la falla de la Laja, vamos a ver que esos 50 centímetros es una parte de la historia. Hubo como 40 terremotos equivalentes a ese terremoto de San Juan del año 44 para producir casi 18 o 20 metros de desplazamiento, que es lo que se observa en la falla de la Laja. Los sismos. La corteza terrestre no refleja todos los movimientos que ocurren entre las placas tectónicas, pero acumula la energía que se desprende de los mismos dentro de sus rocas, hasta que éstas no resisten la tensión y la liberan. Los sismos son las vibraciones que se producen como resultado del reacomodamiento de las partes de la corteza terrestre. Tal reacomodamiento comienza en un lugar debajo de la superficie al que se denomina hipocentro, desde el cual la vibración que se genere se desplaza en forma de ondas concéntricas. El lugar de la corteza en donde esa vibración llega a superficie se denomina epicentro y es donde tienden a ocurrir las pérdidas y los destrozos. Si el centro se manifiesta en zonas continentales, se llama terremoto. Los terremotos se dan principalmente a lo largo de las fallas. En sus bordes es donde se desata la energía acumulada por los movimientos de las placas tectónicas. Pero este proceso es muy lento. Las placas litosféricas se mueven apenas unos centímetros por año, deformando con gran lentitud las rocas de la corteza a ambos lados de la falla. Este plegamiento de las rocas es continuo y sucede durante millones de años. El 15 de enero de 1944, nuestra provincia de San Juan sufrió la mayor catástrofe de la historia argentina, el terremoto de San Juan. El epicentro del sismo fue ubicado a 25 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan. Se estimó que su magnitud alcanzó 7.8 grados de la escala Richter, lo que alcanzó para destruir casi por completo a esta ciudad cuyana. Edificios públicos, viviendas particulares y fábricas se desmoronaron, perdiendo gran parte del patrimonio histórico y cultural.
más de 10.000 habitantes perdieron la vida y otros 70.000 resultaron heridos. Los desastrosos efectos de este sismo se debieron no solo a la violencia del movimiento telúrico, sino también a la falta de planificación, control y prevención que para este tipo de catástrofes hubo hasta 1944. Pero, ¿qué pasa si ese epicentro se localiza en el océano? Se forma lo que se conoce como maremoto, como el que se produjo en Indonesia en el año 2004. El vocablo tsunami viene del japonés y significa gran ola en el puerto. Si lo descomponemos, su significa puerto o bahía y nami significa ola. Por lo tanto, no refiere a cualquier tipo de maremotos, sino a los que se dan cerca de las tierras continentales. Vamos a hacer una prueba de densidad. ¿Qué les parece? Otro punto interesante de la Tierra es la diferencia en sus densidades. La densidad indica la diferencia en las masas de dos partes de igual tamaño. El núcleo de la Tierra, su corteza y las diferentes zonas, como fuimos viendo a lo largo del capítulo, están conformadas por materiales muy diferentes y por consiguiente de diversas densidades. Vamos a hacer el siguiente experimento para poder percibir las diversas densidades. Paso 1. Busca 3 botellas plásticas del mismo tamaño. Paso 2. Llena una de ellas con agua. Deja una vacía, es decir, que quedará llena de aire. Y otra, llenala de arena, tierra o piedras. A esta última agregale agua para que el material que sea se moje completamente. Paso 3. Compara los pesos de las 3 botellas. ¿Qué podrías decir de la densidad de los materiales que están en el interior? Paso 4. Por último, en un balde con agua, vamos a meter las 3 botellas y observar lo que ocurre con cada una de ellas. Seguramente vas a notar la diferencia de densidades que existen entre ellas. Hacé la prueba. Hasta hace algunas décadas todavía se creía que la corteza era rígida e inmóvil. A comienzos del siglo XX, el climatólogo alemán Alfred Benneger declaró que los continentes se habían abierto paso a través de la corteza oceánica fija, pero ello no fue aceptado por los geólogos contemporáneos, un avanzado en su época. Fue recién después de la Segunda Guerra Mundial que se confirmó la teoría de Benneger y sus ideas de comienzo de siglo, conocida como deriva continental. ¿Qué significa esta deriva? Postula que hace aproximadamente 220 millones de años, 220, existió un supercontinente llamado Pangea, que a partir de bordes divergentes se separó en 2 grandes continentes y a partir de esos 2, Norteamérica se separó de Europa, Australia se separó de la Antártida y Sudamérica de África, mientras por último India se unió a Asia. En millones de años los continentes tomaron la forma y distribución que conocemos hoy. Y hoy el movimiento de las placas puede ser analizado milímetro por milímetro por medio de GPS o distintos aparatos y radares de alta tecnología. Nuestra Tierra sigue en movimiento. Este viaje al centro de la Tierra me hizo reflexionar que todavía hay mucho que descubrir de este planeta Tierra y que en su interior guarda grandes secretos por revelar. Las mediciones, los procesos matemáticos pueden dar diversas herramientas para dilucidar algunos de los enigmas que la Tierra conserva en su interior. Y sobre todo para anticipar y dar información a nuestra población para reducir la gravedad de algunas catástrofes humanitarias. El estudio que hacen los geólogos sigue avanzando.
Nuestra casa, el planeta Tierra, está plagada de información en su interior que nos sirve para conocernos, para saber de nuestro pasado, presente, proyectar el futuro. También podemos decir que está vivo y en constante transformación.